Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente llegamos al módulo 3. Estamos llegando a la recta final, al final de este encuentro, de esta capacitación, ¿sí? De comunicación asertiva. Así que bueno, felizmente nos encontramos en este módulo que sería el último y bueno, con algunas novedades y casi cerrando, bueno, la idea de todo este proyecto que fue poder dar este curso acerca de comunicación asertiva. Nuevamente, bueno, un agradecimiento a Karina Morán y Laura Tirri por la invitación, ¿sí? Como ustedes ya saben, esta- este curso es parte de la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, ¿sí? Así que bueno, realmente una grata experiencia ha sido poder compartir con ustedes, bueno, mis experiencias y conocimientos y de alguna manera también eh, de a poco voy aprendiendo de ustedes con todos sus trabajos y demás, así que bueno, muy contento y feliz de ir concluyendo de a poco esta capacitación. Bueno, entonces para comenzar ya les adelanto que el módulo 3, como ustedes ya saben, de cualquier forma, está compuesto por dos temas, en realidad son tres, ¿sí? Pero vamos a hacer dos videos, ¿sí? Se van a hacer dos videos, uno que tenga que ver con barreras que provocan incomunicación y el otro, a modo de síntesis ya de cierre del módulo 3 y de todo el curso, se va a componer por las habilidades técnicas asertivas, ¿sí? Un poco, bueno, les he ido adelantando de qué se trata la comunicación asertiva y demás. Hemos estado viendo técnicas, herramientas y también algunos conceptos que me parecían fundamentales que ustedes conocieran, pero bueno, todo tiene un fin, así que esto va concluyendo de esta forma, ¿no? Así que bueno, entonces comenzamos con barreras que provocan incomunicación. Como ya saben, mi nombre es Leonardo Ibacache, ¿sí? Soy su facilitador. Agradezco los correos, los mensajes. Para nosotros es muy importante todas aquellas devoluciones que ustedes hacen y también los mensajes que recibimos porque son una parte fundamental del curso, ¿sí? Esa retroalimentación que nosotros tenemos también nos ayuda a reflexionar acerca de algunas cosas, algunos mensajes que recibimos que tienen que ver con algunas sugerencias y eso también suma el curso y bueno, de a poco vamos tratando de encauzar para que ustedes, para que sea de la mejor manera posible y tengan una buena experiencia de este curso y quien dice quizás más adelante nos encontramos en otros, ¿sí? Como ya ha sucedido. Así que bueno, comenzamos entonces, barreras que provocan incomunicación. Ustedes, como ya les comentaba en los otros videos, este módulo no difiere del resto, en el sentido de que, bueno, ustedes tienen que, por un lado, ver los videos, pero también hacer una lectura de los textos que tienen dentro de la plataforma, ¿sí? Y bueno, y al final de todo esto, al final de la lectura de los videos, eh, se encuentran con como lo que tienen que hacer una actividad. En este caso, hay que hacer dos actividades, porque ya estaremos concluyendo. La primera actividad que tiene que ver con el cierre del módulo, ¿sí? Y finalmente ya estaremos como llegando a la recta final y entonces nos encontraríamos con el trabajo final, ¿sí? Que no es ni más ni menos que, de alguna forma, una síntesis, un resumen de todos esos análisis que fuimos viendo a lo largo de todo el curso. Así que bueno, comenzamos entonces, ¿sí? Bueno, en el texto que ustedes tenían, habían barreras, ¿sí? Barreras de la comunicación que provocan incomunicación, y bueno, y también se han agregado otras que me parecían como importantes o que les pueden ayudar a su tarea diaria. Así que también nos vamos a encontrar en este video al final con otras barreras que no solamente son las que aparecen en el texto que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, la primera que ustedes tienen ahí en su texto es las barreras semánticas, ¿sí? ¿Qué sería la barrera semántica? Bueno, estamos hablando de conceptos lingüísticos, estamos hablando de que el uso incorrecto de las palabras, ¿sí? Desde el punto de vista de su significado. Bueno, pareciera que es algo no tan común en nosotros, pero bueno, traje a modo de ejemplo, así le traje dos palabras que habitualmente nosotros las usamos, ¿eh? En el lenguaje del español rioplatense, las he escuchado y a lo mejor ustedes también las han escuchado. Y lo interesante de estas palabras es que finalmente no son utilizadas del modo correcto, ¿sí? O no tienen el significado que realmente tienen según
el vocabulario español. Los dos ejemplos que están ahí, por ejemplo, son bizarro, ¿sí? Y tétrico, ¿sí? Bueno, en realidad bizarro para nosotros es como una palabra en cierto modo peyorativa, y en realidad, ¿sí? Cuando uno las busca y cuando uno le encuentra de que la raíz de qué se trata esta palabra, el significado significa algo totalmente contrario a aquello que puede ser peyorativo, sino todo lo contrario. Significa que es algo espléndido, generoso y también valiente, ¿sí? Y habitualmente nosotros lo asociamos a algo que da mala impresión, extraño o de mal sentido del gusto, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, esta primera barrera que encontramos habitualmente nos puede llevar a que, así como hay otras palabras y otros también modismos que utilizamos, que nos pueden llevar a encontrarnos con que haya una barrera de comunicación que nos cueste entonces interpretar lo que el otro está pensando, ¿sí? Y la otra palabra también, que habitualmente ustedes la deben haber escuchado, ¿sí? Tétrico, ¿sí? En realidad tétrico nosotros los asociamos con algo terrorífico, ¿sí? Como las películas de terror y demás, y en verdad el significado tiene, obviamente que estamos hablando de que algo de melancolía de ahí, pero no algo tétrico, ¿sí? No es algo terrorífico en ese sentido. Significa triste, melancólico, excesivamente serio, incluso grave, ¿sí? Entonces, con estas dos palabras, podemos ver que, bueno, estas barreras semánticas, obviamente que se complejizan más cuando nos ponemos a pensar en situaciones como, por ejemplo, modismos que pueden utilizar en algunas regiones, en las regiones, por ejemplo, en la Patagonia, uno puede identificar un montón de palabras que difieren incluso de una región a otra, y obviamente que cuanto más nos alejamos de donde vivimos, nos encontramos con que, bueno, en distintas provincias, ¿sí? de la Argentina hay diferencias idiomáticas interesantes, regionalismos, modismos que son muy de alguna zona, y que habitualmente si uno es un extraño de esa región, puede ser que hasta incluso puede llegar a no comprenderlo, ¿sí? Obviamente que eso puede tener distintos orígenes, pueden ser palabras que vengan de inmigrantes, pueden ser palabras que vengan bueno, de lenguas originarias, ¿sí? Y bueno, o tal puede ser el caso también que puede suceder que sea, bueno, palabras que se hayan inventado, como por ejemplo el lunfardo, ¿sí? En Buenos Aires, y que también se ha extendido como a muchos lugares de la Argentina, ¿sí? Y que obviamente tienen que ver con una época particular de la Argentina, de la historia argentina, ligada a los inmigrantes. Bueno, pasamos entonces a otra barrera, la barrera que también ustedes tenían, y que eran las barreras psicológicas, ¿sí? Bueno, una de las más fuertes, dice acá, decía el texto, invencibles barreras de la comunicación son de tipo psicológico, son las actitudes, ¿sí? Una barrera, esto es el aspecto más importante de la actitud, es la capacidad implícita para reaccionar y actuar ante un estímulo, ¿sí? Bueno, esto también es importante. En el video anterior nosotros hemos visto esta actitud que se tenía con la escucha, y lo que intenta, por lo menos esta barrera psicológica, está diciendo que, bueno, esa actitud no solamente está ligada a la escucha, ¿sí? Sino también puede estar ligada a diferentes comportamientos o actitudes comportamientos que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, cada persona se diferencia de las demás por la originalidad de sus reacciones a las influencias de la realidad, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben y ya lo hemos conversado, no todos reaccionamos, podemos estar todos frente a una misma situación y es probable que no todos tengamos la misma reacción, ¿sí? Ante una situación, como le he comentado en otra oportunidad, supongamos una situación de peligro, hay personas que se quedan, no sé, paralizadas, otras que corren, ¿sí? Y otras que enfrentan ese peligro. Entonces, y así nos podemos encontrar en este caso, supongamos, ¿no? Que estas son tres personas que se le está haciendo, supongamos que le están diciendo cómo está su trabajo, cómo se llama el trabajo, y ustedes, de acuerdo a la personalidad que cada uno de ellos tiene, podrán observar que su respuesta puede ser diferente, ¿sí? A modo de ejemplo, simplemente. Entonces, esto es lo importante. Las barreras psicológicas tienen que ver también con esto, con la originalidad de nuestras reacciones, ¿sí? Uno debe conocer o debe aceptar, ¿sí? Que no todos
necesariamente vamos a actuar frente a una situación en particular de la misma forma. Puede ser que socialmente hay formas que son respuestas que son las esperables, pero no por ello quiere decir que todas las personas actúen y deban actuar de esa forma, ¿sí? Como ya les comenté, puede ser que tenga que ver con su historia personal, tenga que ver con, bueno, con su personalidad, ¿sí? Y con otros factores que seguramente uno deberá indagar un poco más para tratar de comprenderla, ¿sí? Bueno, entonces, esta sería la segunda barrera que estaba en el texto, ¿no? La barrera psicológica. La tercera son las fisiológicas, ¿sí? Las fisiológicas estaríamos hablando bueno, derivadas de los problemas de percepción, como el escuchar mal, entender incorrectamente o expresarse deficientemente, como el teléfono de compuesto, ¿sí? Y acá tomé algo que es interesante. El escuchar mal tiene que ver con, bueno, puede ser una dificultad que uno puede llegar a tener, ¿sí? Pero puede ser también algo un poco más complejo que, por ejemplo, el rumor, ¿sí? Que es el proceso, la deformación de un mensaje. Como en el caso más habitual, que incluso se han ido participando de algunas otras actividades, digo, capacitaciones y demás, una de las actividades más comunes es también en la comunicación, hablando de comunicación, un teléfono de compuesto. Sin embargo, bueno, el rumor es interesante analizarlo, en el sentido de se lo puede analizar el rumor en las organizaciones de muchas formas. En este caso, simplemente estaremos hablando del rumor desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista, en este caso, psicológico, ¿no? Entonces se dice que, o por lo menos estos autores plantean que hay como tres instancias o tres etapas, ¿sí? Con respecto a un mensaje cuando se emite el mensaje y cuando llega al receptor o a los receptores, que pueden ser un grupo, varias personas o varios niveles, incluso gerenciales o incluso departamentales. Entonces, todo mensaje corre ese riesgo, ¿sí? Si no es direccionado por alguna forma, si no tiene un canal determinado, específico, al que todos acuden, ¿sí? O al que todos tienen acceso, que se convierta de alguna forma en un rumor, ¿sí? Entonces, cuando sucede el rumor, nos encontramos con estas tres etapas. La primera es un nivelamiento, ¿sí? ¿Qué sería esto que mencionan estos autores? Bueno, consiste en la progresiva eliminación de ciertos detalles. Bueno, nosotros tenemos esto, simplificar un mensaje, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bueno, me dicen algo, uno no puede, las personas no podemos retener toda la información y entonces lo que hacemos es aquellos, aquellas cosas más importantes o más relevantes para nosotros, nos quedamos con eso y hay un cierto proceso, como dice acá, de acentuación, ¿sí? Exaltamos algunas cosas y otras las cancelamos o las minimizamos, ¿sí? Y entonces es que esta función, ¿sí?, del nivelamiento será retener y transmitir información volviéndola más accesible para ser explicada y razonada. Supongamos que a mí me cuentan una historia, ¿sí?, que alguien me cuenta una historia, muy probablemente no podré retener todos los detalles de esa historia y entonces si la tuviese nuevamente que contar a otro o a otra, me encontraría con que sería otra historia prácticamente porque mis detalles y mi forma de memorizar las cosas son de una manera particular. Y entonces ahí ya aparecería como un grado o un nivel, una etapa que ellos denominan nivelamiento. La otra, ¿sí?, es la acentuación. A medida que los informes sucesivos se acortan, por la eliminación de detalles, esto que les mencionaba, ¿sí?, aquello que no sufrió esta acción quedan resaltados, y así sobre una acentuación, ¿sí? Entonces, hay cosas que son relevantes y se mantienen en ese nivel, y otras, entonces, los pocos detalles retenidos son valorados y analizados. Y algunos serán, en este caso, magnificados, ¿sí? Ejemplos de esto, bueno, pueden ser los rumores o incluso los mitos, ¿sí? Los mitos acerca de las personas, la historia. Uno puede mirar hacia atrás y se da cuenta de que hay muchos mitos de personajes históricos que finalmente se terminan convirtiendo en un mito y cuando uno busca toda la referencia histórica que hay acerca de ellos, ve que muchas de esas cosas es como que han sido recreadas e inventadas de alguna forma según el momento y la persona o el grupo social en el que se encontraba, ¿no?
los héroes, ¿sí? Los héroes tienen algo de ello también, los héroes históricos y demás. Bueno, entonces si hay una acentuación de eso y hay una, se olvidan algunas cosas o bueno, se visibilizan de alguna forma. Y lo último que pasa cuando hay un rumor, ¿sí? Estaremos hablando de esto, ¿no? De ese mensaje que va pasando hacia un receptor y así sucesivamente, es la mudanza, ¿sí? Existe una poderosa atracción que ejerce sobre el rumor y contexto intelectual y emocional, preexistente en la mente de los oyentes. Se refuerza el énfasis sobre aspectos específicos e integra los elementos, que son el centro de interés, ¿sí? Que aparecen, bueno, que aparecen ahí como invenciones y demás. Bueno, nos encontramos con eso y como les comentaba recién, entonces hay un cambio, ¿sí? Y ahí esa asimilación tiene que ver bueno, transformación que se da acerca de lo que cada uno percibe. Obviamente que tiene que ver con situaciones, el contexto intelectual y emocional, ¿sí? Obviamente si yo me encuentro en una situación, supongamos de tristeza, y me cuentan algo acerca de una situación particular, es probable que eso también, según cómo lo sienta o cómo me encuentro en ese momento, según será el efecto que tiene sobre mí y cómo yo lo puedo llegar a replicar, ¿sí? Entonces, el rumor entonces es muy fuerte. Incluso también les puedo contar que hay otras investigaciones, por ejemplo, sociológicas, que cuentan la velocidad que puede tener un rumor, que es casi mucho más la velocidad que se tiene, que incluso a veces es más rápida que la información, ¿sí? Puede suceder eso por la forma y las características que puede llegar a tener ese tipo de rumor que se puede llegar a analizar, ¿no? Entonces, fíjense entonces que es interesante la barrera fisiológica cuando estamos hablando de comunicación. No debemos obviar y entonces debemos tener mucho cuidado, o por lo menos atención, prestar mucha atención a los canales, los debidos canales que hay para transmitir la información, porque puede suceder que suceda que aparezcan estas barreras fisiológicas. Pasamos al siguiente entonces, ¿sí? Barreras físicas, que menciona el texto, ¿sí? Con este nombre, entre las que se destacan como la más importante es el ruido, ¿sí? No estaríamos hablando ahora en este caso de un rumor, sino del ruido. El ruido, ¿sí? Como ustedes han visto en la comunicación, que está el emisor, el receptor, está el mensaje y siempre aparece ese ruido, que puede ser algún tipo de interferencia que genera que ese mensaje de alguna forma nos llegue de la manera más conveniente o de la manera más adecuada o de la manera esperada que tenía el emisor. Bueno, el ruido entonces es el sonido, puede ser desde el sonido desagradable que produce un autobús, que interrumpe una conferencia, hasta el repentino apagón de la luz en una presentación, o puede ser también, ¿sí? Cuando son mensajes, porque también uno tiene que, bueno, puede suceder que pueden ser mensajes escritos, ¿sí? Tanto escritos como mensajes, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes de celular de cualquier tipo, ¿sí? Todos ellos pueden entonces encontrarnos que esa interferencia, ¿sí? Que puede ser que se convierta en una barrera fisiológica para la incomunicación, ¿sí? Los ejemplos que trae el más sencillo, uno a veces piensa o puede imaginarse que es el uso de la coma, ¿sí? Y ahí en este caso, como ustedes observan, aparecen tres, no, un poco más, tres, cuatro, seis tipos de ejemplos que le da, ¿sí? Una coma puede ser una pausa, como diciendo no, no, espere, o no esperé, no espere, eh, puede ser hacer desaparecer tu dinero en el caso de una coma, lo que tiene que ver con los números, puede crear héroes, eso solo él lo resuelve, eso solo él lo resuelve, ¿sí? Cambio de opinión, la coma puede condenar o salvar, ¿sí? En este caso están estas dos exclamaciones que una dice no, no tenga clemencia y la otra dice no, tenga clemencia, ¿sí? Bueno, y así entonces nos damos cuenta de que eso, incluso una coma, se puede convertir en provocar en una barrera de incomunicación, ¿sí? Bueno, y en este caso, una frase que me parecía como acorde, ¿sí? Y que tiene que ver ya con las reglas también gramaticales, ¿sí? Él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia. Ella borró 2.
¿sí? Bueno, en este caso estaríamos, no hay mucho para agregar, sin embargo, no es lo mismo la valoración que se puede hacer de los 3 puntos suspensivos a de un punto final, ¿sí? En una oración, incluso en un mensaje que uno quiera enviar. Así que la importancia entonces, y que puede llegar a generar, como vemos acá, barreras que provocan incomunicación. Saliendo entonces de estos 4 que menciona el texto, lo que va a aparecer de manera siguiente o ahora posteriormente es que tiene que ver con estos que yo les mencionaba que no aparecen en el texto, pero me parecían acordes para sumarlos acá y para que lo analicemos juntos, ¿sí? Bueno, barreras entonces, venimos viendo la barrera. Ustedes en este caso ahora deberán imaginar la siguiente situación, ¿sí? La situación es la siguiente, usted acaba de llegar a Colombia, ¿sí? Estamos en otro país, y se hospeda en la casa de unos amigos. Paso o situación siguiente, le prestan el auto para que conozca la ciudad y le advierten varias veces, cuidado en el centro con los policías acostados, ¿sí? Cuidado en el centro con los policías acostados. Mi pregunta es, ¿qué imagen rápidamente se le viene a la mente? Bueno, seguramente sería interesante escuchar lo que tienen para decir, pero en este caso eh, podríamos tener un montón de posibilidades dependiendo de cada uno de los que están en este lado, del otro lado observando, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sería mi resolución y cómo estaría contextualizada en cuanto a las barreras que provocan incomunicación? Bueno, barreras culturales, ¿sí? Como ven acá, estamos hablando de policías acostados. ¿Qué son los policías acostados? Bueno, lo que nosotros habitualmente conocemos como reductor de velocidad, ¿sí? Lomo de burro se llama en Argentina, Paraguay, Uruguay. En otros países se llama lomo de toro. Policías acostados en esta ciudad y en estos países, Colombia, Venezuela, ¿sí? Nicaragua. Guardia tumbado en España, rompemuelle, ¿sí? En Bolivia y Perú. Y túmulo en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, bueno, un poco de esto también traer al curso, que también nos podemos encontrar y hay que prestar mucha atención a lo que son las barreras culturales, ¿sí? Siempre en una comunicación, lo que debemos tener en cuenta es que, y para que, de hecho, para que sea asertiva, debemos también comprender o tener en cuenta que puede ser que tratar de comprender no solamente la empatía, lo hemos hablado y demás, sino también que hay otras barreras que también son sumamente interesantes y debemos prestar atención para que no nos provoquen o no nos desfavorezcan la comunicación. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que también me parece sumamente interesante de conversar en el curso, ¿sí? Ya a modo de cierre, sería el último tema de este video, y barreras del desconocimiento, ¿sí? En este caso vamos a hablar de lengua de señas y tenemos que hacer la aclaración que son en Argentina. La pregunta que les dejo, o les dejo ahí en la imagen para ustedes, sería, una persona que vive y es de Argentina, necesariamente, una persona sorda, ¿no? Que vive y es de Argentina, ¿necesariamente debe hablar y comprender la lengua española? Esa sería la pregunta. Y también, pongámosla en contexto, ¿no? Tienen que ver con que muchas veces desconocemos la respuesta a esa pregunta y que también puede generar una barrera de la incomunicación. Bueno, entonces la respuesta es la siguiente. No necesariamente, ¿sí? Una persona sorda que habla en lengua de señas tiene que hablar, no necesariamente una persona que habla en lengua de señas tiene que hablar, conocer o poder comunicarse en español. No, no necesariamente. Como así tampoco tiene que saber leer los labios de las personas, ¿sí? La comunicación lingüística entre sordos, y bueno, esa sería la respuesta a la pregunta que le hacías recién. Para agregar un poco más, ¿sí? La comunicación lingüística entre sordos y oyentes tiene características particulares cuando ninguno de los dos domina la lengua del otro, ¿sí? La mezcla entre ambas lenguas se llama español señado. Eh, bueno, entonces lo primero que hay que aclarar acá es que la lengua de señas también es reconocido como un idioma, ¿sí? Como un idioma como cualquier otro que podamos conocer. Eh,
español, portugués y demás. En caso de que se encuentren dos personas, como dice ahí, entonces sería el español señado cuando hay personas que son sordas y hay oyentes, ¿sí? Personas que son oyentes. Cuando se tratan de comunicar, el idioma que están utilizando sería como el español señado. Haciendo una analogía con otros idiomas, ¿sí? Muy parecido puede ser a lo que se da en la frontera, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, o Uruguay o Paraguay, que es el portuñol, ¿sí? Un lenguaje que es entre una mezcla, ¿sí? Un intento de comunicación entre el español y el portugués. Bueno, también traje acá para aclarar esto, y me parecía también interesante porque muchas veces se desconoce, que las niñas y los niños sordos usualmente obtienen mejores resultados en el aprendizaje de una segunda lengua, ¿sí? Como el español. Como son los que han tenido, ¿sí? Un entorno comunicativo, una lengua de señas de edades tempranas, habitualmente antes de los 5 años. Bueno, y esto también se lo dejo así como a modo informativo, ¿sí? Que a veces también desconocemos, es que las personas, ¿sí? Que son sordas, algunos se transforman en personas bilingües, porque primero pueden llegar a conocer, y es recomendable que conozcan la lengua de señas, ¿sí? Y después puede ser que utilizando la lengua de señas puedan también aprender a hablar español, ¿sí? Pero insisto en esto, no necesariamente una persona que hable en lenguaje de señas tiene que saber o conozca el español, ¿sí? Por más que viva en Argentina, por más que viva entre nosotros acá, en la región, no necesariamente debe saber y comprender el español, ¿sí? Pero sí puede manejarse muy bien con la lengua de señas, que sería su primera lengua, ¿sí? Seguimos un poquito más con esto, entonces con este tema, y el último, así que como vamos a conversar acá y después ya vamos cerrando, la lengua de señas. Entonces, ¿para qué se utiliza el alfabeto? ¿Sí? Ese alfabeto que habitualmente han visto, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza el alfabeto que se llama manual? ¿Sí? Que es con las manos, con los gestos algunos, como ustedes pueden observar ahí, o que también se llama dactilológico, ¿sí? ¿Para qué se utiliza este alfabeto? Bueno, habitualmente, aquellas personas que no, o que desconocen bastante cómo es la lengua de señas, lo que se suele pensar es que para comunicarse tienen que utilizar las palabras, ¿sí? Cada una de esas letras que se hablan en el lenguaje, se utilizan, lo tienen que utilizar para hablar. Bueno, entonces, ¿a dónde va esto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta de esto, no? Bueno, el alfabeto entonces, manual, este que acaban de ver, es un conjunto de señas que hace referencia a la letra del alfabeto escrito, ¿sí? Los señantes utilizan el alfabeto manual para deletrear palabras del español escrito y también de otras lenguas orales. El alfabeto manual, ese que ustedes acaban de observar, se utiliza en lenguaje de señas con funciones muy específicas, ¿sí? No necesariamente se utiliza para todo el lenguaje de señas, sino con funciones muy específicas. La primera es para deletrear nombres de cosas que aún no tienen señas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que todavía no tiene una seña personal, ¿sí? Un apodo, nombre de países, lugares que no tienen señas específicas, términos de expresiones que aún no poseen señas, o frases equivalentes en lenguaje de señas argentino, ¿sí? Puede ser entonces, una vez que una persona, ¿sí? Que está dentro del grupo que habla el lenguaje de señas, entonces no necesariamente tiene que decir su nombre, ¿sí? Sino que habitualmente lo que le sucede es que se le pone un apodo, y entonces ya es mucho más sencillo, y ese apodo hace referencia a alguna característica particular de la persona. Lo otro es que el lenguaje también del alfabeto, cuando los señantes, ¿sí? Quieren referirse específicamente a palabras escritas, también utilizan el alfabeto, ¿sí? Palabras escritas que sean en este caso al español, pero pueden ser en cualquier idioma, ¿sí? Por ejemplo, una herramienta útil de la lengua escrita, o cuando se le quiere a otra persona hacer saber cómo es su nombre en español, ¿sí? Insisto con esto, que no necesariamente una persona que sabe lengua de señas debe saber o necesariamente debe comprender el español, ¿sí? Aunque viva acá y haya nacido acá, ¿sí?
Y bueno, la otra, también si se quiere, información, que a lo mejor que les puedo sumar, es que la mayoría de los países en Latinoamérica, en realidad los países del mundo, ¿sí? Pero si nos vamos, pensamos solamente en el idioma español, eh, que cada país tiene un lenguaje de señas particular, ¿sí? Por ejemplo, está el lenguaje de señas de México, el lenguaje de señas de Chile, y habitualmente cada país tiene un lenguaje de señas, lo que implica que algunas, no necesariamente una seña que se da en Argentina, o que se expresa en Argentina, necesariamente puede ser la misma en otro país, incluso en otro país limítrofe, ¿sí? Algunas pueden ser similares, pero no necesariamente tiene que ser así. Volvemos entonces a que muchas veces sucede que desconocemos esto, entonces esperamos que aquellas personas que son sordas, esperamos que nos comprendan, ¿sí? Cuando tratamos de expresar, o les hablamos, creyendo que todas pueden entender, o pueden leer los labios o pueden entender el español. Y a veces sucede que eso no es así, ¿sí? Pero puede ser que algunas personas sí sean bilingües y que usen tanto un idioma como el otro de manera habitual, ¿sí? Bueno, entonces lo último que les dejo acá con respecto a este tema, que me parecía interesante y está vinculado a la comunicación, ¿sí? Y a veces, esto digo, la barrera del desconocimiento también que provoca en comunicación. Bueno, otro de los mitos que hay también es que el lenguaje de señas es sumamente concreto, entonces solamente se pueden utilizar para cosas sencillas, para cuestiones concretas, y la verdad que conceptos muy abstractos, ¿sí? Tranquilamente se pueden utilizar y se pueden traducir incluso a la lengua de señas, ¿sí? Entonces no es algo tan simple, sino que tiene la capacidad y la posibilidad de incluso casi comunicar lo mismo que puede ser en el idioma español, ¿sí? Obviamente con sus variantes y con sus algunas limitaciones, dependiendo de la situación particular y demás, ¿sí? O incluso algunas palabras no son necesarias, hay también una simplificación, pero que tiene que ver con la practicidad o el uso cotidiano que se le da a algunos contenidos, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente una de las cosas que traje acá a modo de ejemplo es que, por ejemplo, Neuquén, ¿sí? El lenguaje de señas así, comunicar, ¿sí? Eh, comunicarse se dice así, trabajar, estudiar, ¿sí? Y por ejemplo esto que me parecía interesante, vivir, ¿sí? Un concepto sumamente abstracto, se lo puede, ¿sí? Se lo puede traducir al lenguaje de señas, recordar o olvidar, ¿sí? También. Y bueno, ¿cómo se dice? Hola, mi nombre es Leo, ¿sí? Cuando uno no forma parte de la comunidad, entonces tampoco tiene un apodo, como lo mencionaba recién, sería hola, ¿sí? Y entonces esta última letra que es la O, ¿sí? También puede ser se utiliza como el cero, o también puede ser para mencionar el género masculino. Otra de las características es que ese género masculino y femenino, casi los sustantivos a veces, no necesariamente los sustantivos tienen género, pero también depende del grupo de señantes en el cual uno esté tratando de comunicarse. Las dos últimas cosas que les dejo, y también me parece interesante, ¿sí? Es que las personas en situación de discapacidad, también hay como un mito bastante fuerte. De hecho, nosotros vivimos en la universidad y estamos tratando de que eso sea, de que la universidad sea más inclusiva, ¿sí? Es que ellos también pueden ir a la universidad, y obviamente que las personas en situación de discapacidad tienen otras capacidades, ¿sí? Y, y tienen el acceso, entonces, tienen otras formas de interpretar la realidad y de comunicarse, pero finalmente la tienen, ¿sí? Aunque nosotros, a veces, digo nosotros, los que estamos eh, tratando de enseñar, a veces la desconozcamos, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto que les comentaba, ¿sí? Todas las personas deberían tener esa posibilidad de ir a la universidad, ¿sí? Que es un mito que no se pueden comunicar, ¿sí? Y de hecho también, por ejemplo, otro caso que nos sucede en la universidad es que también, bueno, además por ejemplo, una persona ciega, además de utilizar el sistema braille para la lectura y la escritura táctil,
también existen hoy un montón de apoyos tecnológicos que, por ejemplo, le permiten aprender matemáticas, ¿sí? Algo que nos puede parecer sumamente visual, la matemática, ¿sí? También es posible que una persona ciega pueda aprender matemática, y de hecho tenemos casos en la universidad que dan cuenta de que ahí tenemos estudiantes que, por ejemplo, se están por recibir de contadores, ¿sí? Entonces, eso es solamente una barrera que a veces tenemos y tiene que ver con el desconocimiento y a veces nos provoca también incomunicación, esto que veníamos hablando, ¿no? Así que bueno, espero que le haya interesado el tema, sí, que agregué, que me parece como importante. Y bueno, para cerrar entonces, esto que eran las barreras de la incomunicación, ¿sí? Les cuento que, como ya saben, ustedes ya tenemos dos tareas, ¿sí? O por lo menos se van a encontrar al final del módulo con dos actividades. Una que es el cuestionario optativo, ¿sí? Que en este caso habla del comportamiento asertivo, que es individual y no lo tienen que entregar, es para ustedes. Y por otro lado, sí, en la plataforma se van a encontrar con una guía evaluatoria que va a ser para el cierre del módulo 3. ¿Sí? Entonces, acá estaríamos concluyendo, ¿sí? Esto que eran las barreras que provocan incomunicación. Bueno, como siempre les digo, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por continuar el curso. Espero que nos sigamos viendo, que nos encontremos en la clase sincrónica y que además, bueno, cada uno de estos aportes le vaya sumando a su actividad cotidiana y que también obviamente uno siempre espera que esa devolución de aquellas cosas que nos puedan contar y bueno, que esto sea un curso que sea de provecho para ustedes y también que a mí me sume experiencia y que también me sume, eh, bueno, nuevos conocimientos, porque de eso se trata, ¿no? De que siempre el conocimiento es una construcción entre todos, no hay solamente una construcción que vaya solamente unidireccional, ¿sí? Como tampoco la comunicación es así. Siempre hay una forma de comunicarnos hacia los otros. Así que bueno, muchísimas gracias entonces. Nos queda solamente el otro video y así cerramos esto que es el módulo 3 y vamos cerrando entonces también el curso de comunicación asertiva. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.